Bienvenidos a Entre Líneas, un proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2018 del Ministerio de Cultura, un programa producido por HBA Noticias y Aleteya, editorial independiente. En esta ocasión tenemos un invitado que es un amigo de bastantes años, casi hemos crecido juntos y cada uno ha tomado su camino y creo que nos está yendo bien. Tenemos a Jorge Malpartida Tabucchi, es periodista en el diario El Comercio, además ha ganado diferentes premios desde la universidad y que siempre ha estado metido en la escritura. Acaba de publicar su primer libro, Patato, el goleador humilde que miraba de frente, que es una crónica sobre este emblemático jugador de Melgar, que después de leerlo te deja esa sensación de este héroe mítico que no se sabe si realmente existió o no existió a partir de esta crónica. ¿Cómo estás, Tabucchi? Cuéntanos un poco de este libro, ¿no? ¿Qué te supuso crear, o terminar o hacer este libro? Claro, bueno, primero muchas gracias, Roban, por la invitación, a los amigos de Entre Líneas, ¿no? Bueno, este libro es, digamos, tratar de entender a este personaje, ¿no? O sea, cómo nace es que en el año que Melgar cumple 100 años, ¿no? En el 2015 se empieza a buscar, o me piden en el periódico, ¿no? Donde trabajaba, ¿no? En el diario El Comercio, que buscara a personajes, digamos, históricos de este club, ¿no? Y entre ellos aparece Patato Márquez como una de las figuras que todo el mundo me mencionaba, o sea, hinchas, mi papá, mis abuelos o personas relacionadas al club me mencionaban que este era, digamos, el ídolo de esa época, ¿no? Entonces a mí me causó curiosidad, ¿no? Como una persona que había jugado hace 50 años seguía estando en la cabeza de las personas, pese a que no aparecía tanto, digamos, en los libros de historia ni nada de eso, ¿no? Y como tú dices, era como una especie de figura mítica, porque muchos hablaban de él, pero muy pocos lo habían visto jugar. Entonces me nace esa curiosidad para saber quién era este jugador, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo te ha supuesto hacer el trabajo? Porque lo hiciste de 2015 y esta es una reedición corregida y aumentada. Todo este proceso, ¿cuánto te ha demandado? Claro, o sea, esta publicación nace, ¿no? En este contexto del centenario, entonces la mayoría de reporteo periodístico, ¿no? Las entrevistas, conversar con el propio Patato, hacer la búsqueda en archivo, y ubicar fotografías, se hizo en ese año, ¿no? En ese periodo, y digamos se cerró la crónica en esa época, ¿no? Pero luego cuando se hizo la propuesta de publicar este libro, se tuvo que hacer unas correcciones, aumentar, actualizar un poco de información, ¿no? Ya que mucha había sido recopilada años atrás, ¿no? Pero el grueso de la información fue en ese año del centenario de Melgar, ¿no? Que digamos que fue todo un trabajo de todo un año, de documentación, de entrevistas. Bueno, sí, además el periodismo pues tiene un ritmo mucho más, digamos, veloz, ¿no? Entonces era como que pensando en el cierre de esta publicación, porque inicialmente esto iba a salir en una revista que al final no salió, ¿no? Pero la crónica yo la seguí trabajando porque me llegué a apasionar con esta publicación, ¿no? Entonces, con esa gen que tenemos los periodistas de siempre estar buscando datos, ¿no? Y estar con esa premura de llegar a un cierre, se fue trabajando esta crónica que luego ha salido en este formato de libro, ¿no? A través de, bueno, una invitación del señor Carlos Rivera, ¿no? Bien, tú comentaste en la presentación del libro que también este libro no solo es la búsqueda de este personaje mítico, sino también un encuentro o una construcción de tu propio padre. ¿Tú crees que a través de este libro las personas que lo van a leer no solo van a encontrar este ser mítico, Patato, que le hizo goles al Santos, que jugó contra equipos poderosos y él nunca se amilanó, van a encontrar también esta figura paterna en ellos? Bueno, o sea, más que digamos un discurso de ahí de la paternidad, hay sí tras bastidores de esta historia, una historia, digamos, personal sobre mi relación con mi padre y el fútbol, ¿no? Porque una de las personas que me decía que conversara con Patato es mi papá, ¿no? Que él es un hincha de Melgar, de esas épocas de niño seguro lo ha visto jugar en el Estadio Melgar, ¿no? Y él siempre me mencionaba, ¿no? Como siempre está al tanto de mis comisiones como periodista, que en algún momento debería hablar con Patato, ¿no? Entonces, a partir de este primer dato, cuando yo ya tomo contacto con este jugador, y conozco su historia, y conozco su vida y su contexto, me da luces también para entender un poco cómo es que mi padre vivía esa época, ¿no? Entonces, aunque en el libro, digamos, no esté tan evidente, también es una manera de mi parte de entender un poco cómo es mi padre y qué relación él tiene también con el fútbol, ¿no? Y a la vez cómo nos relacionamos yo y él alrededor de este deporte, ¿no? Entonces, más o menos eso es también algo que me llama la atención de este libro, ¿no? Que he tratado de plasmar ahí. Está entrando a esta relación entre el fútbol, la familia y la literatura, porque esta crónica no es una crónica periodista per se, sino tiene unos matices de literatura, de cierta, o sea, construir este personaje, de construirlo,
implica necesariamente usar herramientas de la literatura. Por lo tanto, este libro ya deja de ser solo una crónica, sino también es, no sé, me recuerda un poco al relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. ¿Cómo es que el fútbol puede funcionar como una herramienta para acercarnos a la lectura desde tu perspectiva? Por ejemplo, en el Mundial se han publicado muchos libros cuando Perú clasifica, y no sé si los índices de lectura habrán subido, por ejemplo, pero de que se han comprado, este libro también nació en ese contexto, ¿no? Del año pasado, en 2018. La idea de sacarlo en este formato fue también por la época del Mundial, ¿no? Pero sí, o sea, el fútbol es un tema que es tan cotidiano, no sé, como la cocina, como los autos, ¿no? Entonces la gente siempre está hablando del fútbol, ¿no? Entonces es inevitable que exista literatura o que el periodismo también se aboque al fútbol, ¿no? Para contar historias humanas alrededor de este deporte, ¿no? Entonces yo pienso que sí puede servir para impulsar la lectura, ¿no? Por ejemplo, los niños son apasionados de los jugadores, ¿no? Pero para que no solo queden, digamos, las reglas del fútbol o los éxitos, los goles, se puede buscar historias que vayan un poquito más allá, ¿no? Es lo que yo he tratado de hacer en este libro, ¿no? Que no solo hablo de un jugador de fútbol, ¿no? Sino un poco la mística que tiene este hombre, aunque es tan talentoso, es tan, digamos, un ídolo, sigue siendo una persona, digamos, común, no es una persona soberbia, ¿no? Patato Márquez es una persona que siempre tiene las puertas abiertas, ¿no? Y eso me muestra que la genialidad no tiene que estar peleada con la humildad, ¿no? Entonces yo pienso que esa lección podría servir a cualquier persona, no necesariamente si te gusta el fútbol, ¿no? Podría ser esta la historia de un ebanista, de un tejedor, ¿no? Y a partir de eso yo creo que eso puede servir para también impulsar la lectura, ¿no? El fútbol, como tú dices, ha dado pie a muchas publicaciones, ¿no? Y yo creo que estas publicaciones que han trascendido son las que no solo hablan de la selección peruana o de cómo clasificamos, ¿no? Sino que nos dejan algo más allá de eso, ¿no? Digamos, temas de derrotas, de cómo sobreponerse cómo llegar al éxito y cómo sobreponerse a ello, ¿no? Entonces ahí creo que sí hay una herramienta, ¿no? para estimular la lectura, especialmente en los jóvenes, ¿no? Tomando en cuenta que es tan cercano el fútbol para ellos. Claro, tú nos comentas que uno de los primeros acercamientos a la literatura, o digamos a la literatura actual arequipeña, fue a través de Orlando Maceira, y fue en las aulas universitarias. Orlando Maceira todos conocen a Orlando Maceira más que escritor como el hincha de Melgar, ¿no? Que siempre está ahí, gane o pierda. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Claro, o sea, con Orlando yo lo conozco porque él es de esos escritores que iban a vender sus libros, digamos, a las aulas, ¿no? Así, algo así como emulando a Osvaldo Reynoso, que creo que también hacía eso, ¿no? En algunos casos él llevaba sus libros en una maleta, ¿no? Orlando también hacía eso, ¿no? Yo lo conozco en la UNSA, que él va a vender sus libros, si no me equivoco, a una de las aulas de comunicación donde yo estaba. Y a mí me llama la atención, ¿no? Este escritor arequipeño, vivo, porque a mí solo me habían hablado de Mariano Melgar, y de, no sé, de César Santos Atahualpa, ¿no? Si no me estoy equivocando, ¿no? Entonces, de los poetas, digamos, arequipeños, ¿no? Pero casi todos estaban muertos. En el caso de Orlando es un chico que está hablando de su ciudad, de lo que sucede ahí, ¿no? Entonces yo creo que al ver a una persona así tan apasionada por la literatura y al acercarme a un libro que me habla de mi ciudad, yo me conecto con la literatura, ¿no? Siento que en Arequipa también se están haciendo historias o se necesita hacer historias, ¿no? Yo pienso que él siempre para mí ha sido un referente, ¿no? Y cuando me hablas de fútbol también, porque en algún momento al enterarme yo de su pasión por el FBC Melgar, en algún momento yo también le planteo escribir sobre eso, ¿no? He hecho una crónica sobre, digamos, Orlando Maceira sufriendo la posible baja del Melgar, ¿no? Entonces, a raíz de eso yo pienso que también es una relación que a mí me parece interesante, ¿no? De Orlando con el fútbol, Orlando con la literatura, ¿no? Y es por eso que cuando he presentado este libro, la primera persona que pensé que tenía que estar en la mesa conmigo era Orlando Maceira, ¿no? Claro, porque igual el fútbol como la literatura tienen dosis muy pasionales, ¿no? Ahora, esto me lleva a otra pregunta y la última. Jorge Malpartida Tabucchi tiene otros proyectos, este es su primer y último libro. Claro. Cuéntanos. Bueno, no, a mí como periodista yo siempre estoy, digamos, interesado por cazar historias, ¿no? O sea, por buscar temas sobre mi ciudad o, bueno, en la ciudad donde me encuentre, ¿no? Y en Arequipa hay un tema que siempre a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que es las picanteras, ¿no? O sea, las picanteras arequipeñas. O sea, siempre me ha llamado la atención esa figura, también un poco mítica, ¿no? De estas mujeres que tienen su dominio en medio de fogones, de ollas, ¿no? Entonces es un proyecto que me interesa ir trabajando. Ya tengo avanzados algunas crónicas de algunos personajes, ¿no? Históricos de la picantería arequipeña. Me gustaría redondearlo un poco más con otros más actuales, ¿no? Y es algo que
pienso ir trabajando, ¿no? En los próximos meses, ¿no? En los próximos años, ¿no? Esperan el cierre de edición, por cierto. Claro. Jorge, ya para finalizar, cuéntanos o recomiéndanos un libro que tú le puedas recomendar a todas las personas que nos siguen, que te guste o que sientas que alguien pueda conectar rápidamente. Bueno, hay un libro que ahora hace poco lo he, digamos, leído con detenimiento, que es La tentación del fracaso, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. A Ribeiro lo conocemos desde el colegio, ¿no? Que nos muestran siempre sus cuentos en el plan lector, ¿no? De los gallinazos sin plumas, ¿no? Pero cuando tú lees sus diarios, ¿no? Que es La tentación del fracaso, que es, digamos, el periodo de él cuando empieza a ser un escritor, ¿no? Y se va a París y empieza a tener esta vida de querer publicar, tú entiendes más al escritor, ¿no? Y como que te conectas mucho, porque generalmente uno lee biografías de escritores, ¿no? Que logran muchas cosas o que son los héroes, ¿no? Pero en este caso es como el diario íntimo de una persona que fracasa, ¿no? O que siente que va a fracasar, que está como que en la cuerda floja por caer, pero a pesar de eso logra superar estos, digamos, obstáculos que son creados por él mismo y termina, digamos, siguiendo su vocación y logrando cosas geniales como los cuentos que él escribe, ¿no? Entonces, es leer ese detrás de cámaras, ¿no? De cómo era la vida de Julio Ramón Ribeiro mientras sigue creando sus cuentos, a mí me parece muy apasionante, ¿no? Cualquier persona que le guste la literatura, la lectura o la escritura va a encontrar ahí algo muy rico, ¿no? Y más aún por un escritor que es tan querido, ¿no? Para nosotros. Bien, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, te auguramos muchos éxitos, espero que regreses más a Arequipa y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roman. Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. Para esta semana hemos seleccionado un libro de literatura infantil basado en las tradiciones orales de la Amazonía. El libro que hemos seleccionado es Pucacho, el bufeo colorado, de Ricardo Virgües, que ha sido publicado por la editorial independiente Pasacalle. Esta es una pequeña historia sobre un bufeo colorado que conoce a un niño y cómo es que este bufeo es raptado después por gente inescrupulosa y que tras muchos años el bufeo logra escapar y va al encuentro de su gran amigo. Yo les recomiendo que lean este libro es maravilloso porque no solo vas a conocer la historia de dos grandes amigos, sino también vamos a conocer un poco sobre la problemática que vive la Amazonía. Yo los invito entonces a que lean Pucacho, el bufeo colorado, de Ricardo Virgües, y no nos olvidemos, amigos, que leer nos hace libres.